tu computadora, tu celular. Descarga la aplicación y lleva contigo a Videa Radio a donde quieras. Videa Radio, el sonido de tus emociones. Videa Más Media, vamos a hacer historia otra vez. Los comentarios y expresiones vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. Videa no totalmente concuerda con ello. Una producción de Circuit Vision para Videa Más Media. Videa Más Media presenta un espacio donde cada historia importa, cada opinión cuenta y cada voz tiene un lugar. Todas las voces con Javier Camarena. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Estoy muy contento porque este programa, esta serie de programas de todas las voces, está teniendo gran aceptación por parte de ustedes. Eso me motiva mucho y desde luego que también a los invitados que hacen un esfuerzo por brindarnos su tiempo, por estar con nosotros y pues gracias por estar aquí, usted que nos sigue a través de nuestra multiseñal, a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través de Videa Plataforma, a través de Videa Más Media, nuestra señal de Facebook, de Twitter, en todo, ahora sí que nuestra multiplataforma. Pues hoy este programa no se va a quedar atrás, va a ser un programa también interesante y pues le doy la bienvenida a Octavio Ramírez Mercado. Octavio, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según lo que nos estén viendo. Según los que nos estén viendo, así es, Javier, muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes que nos sintonizan hoy o el día que vaya a hacer que nos sintonicen. Eso, fíjate que eso es la magia, ¿no? Quien nos ve en televisión, pues nos ve en su momento, pero también nos puede ver en las repeticiones que tenemos después de los programas en vivo. Pero la magia de las plataformas, del internet, que nos puede ver, a lo mejor ya lo estrenamos y nos puede ver semanas después, meses después, en la mañana, en la madrugada, aquellos que sufren de insomnio. Ahí está. Y bueno, pues Octavio, te agradezco mucho. Y este programa, lógicamente, tiene la intención, dice todas las voces, y de repente cuando lo anunciamos pensaron que solamente íbamos a hablar de política, que solamente íbamos a hablar de algunas cuestiones de polémica, pero todas las voces del arte, de la cultura, de la música, de la política, desde luego, del gobierno. Pero quisiera que platicáramos contigo de pues esa gusto, esa profesión, esa, vamos a decir, habilidad y que desde luego estudiaste para ello. Que hablemos del arte, ¿sí? Que hablemos del arte y que hablemos desde cómo nace. Desde pequeñito ya te llamaba la atención la música, el canto. ¿Quién era ese Octavio niño y qué atracción tenía por esa cuestión del arte? Pues la verdad es que desde muy chico me llamó la atención la música y el canto sobre todo, pues. Te voy a contar una anécdota que mi mamá siempre la cuenta o la contaba cuando me presentaba de niño, ¿no? Y le preguntaban, ¿y ese niño por qué canta? Resulta que había un show, no sé si te acuerdas, que se llamaba Xuxa. ¿Y cómo no? La Y la brasileña. brasileña. Y había una canción de introducción del show, pues muy famosa, ¿no? Hilari, hilari, Esa canción. Y estaba muy agudita y yo de niño la comencé a cantar y mi mamá se dio cuenta que la cantaba afinadito, ¿no? ¿Y este niño qué onda? Y entonces me metió a clases de canto. Mi primer maestro de canto, por así decirlo, porque fue más mi maestro de coro, pero me enseñó a emitir la voz, fue el maestro Benito.
que en paz descanse, que tuvo el coro del Señor Del de la Señor de Piedad la por Piedad. muchos años, muchos años. Él fue como el primero que me introdujo a este mundo de la música, más de la música académica, pues, que de la música comercial. Y el segundo maestro que tuve en ese aspecto fue mi abuelo. Mi abuelo se reunía en las tardes y siempre ponía música clásica o ponía jazz. Y en las tardes nos poníamos a jugar ajedrez con él cuando éramos niños y nos ponía siempre música Bueno, académica. para quien no sabe, el famoso profesor Mercado, Así es. de la botica, antigua botica del Antigua botica del refugio, refugio. ¿verdad? Así es. Y ya usted lo va a recordar. Algún día hablaremos de él, pero con otro invitado que nos va a contar muchas cosas. Pero, y tu abuelo, pues lógicamente te voy a decir algo. Yo creo que aquí en La Piedad, y lo recordaba yo hace meses, deja tratar de hacer memoria en qué programa o en alguna plática, La Piedad, o sea, las familias de La Piedad escuchaban buena música. Sí. Y yo recuerdo, les decía que en casa mis papás tenían, lo podemos decir porque ya no es una marca tan popular, las colecciones de discos de Rather Digest, Ah, sí, claro. que la música la mejor música del mundo, Sí. clásica, una compilación de Agustín Lara Ujú. con unos arreglos maravillosos, que Ray Conniff, que Sí. bueno, un montón de música que en muchas casas se escuchaba de La Piedad y pues, me imagino que el profesor Mercado tenía de esas y más. Sí, la verdad es que sí, tenía muchos discos de acetato, pues era el disco que se escuchaba antes. Hace poquito fui a su estudio y todavía siguen ahí un montón de discos y justamente tiene colecciones de esos que mencionas, de la Reader's Digest, de esa tiene. Tiene varias colecciones también. Le gustaba mucho la ópera y como que de ahí también a mí me empezó a ¿Te empezó a nacer. gustar? Ajá. ¿Y cómo siendo tan chiquillo te gustaba eso? O sea, no te enfadaba, No, te la verdad es llamaba que la no. atención. Me llamaba muy la atención porque ¿Por decía qué? ¿Por cómo es los gritos o qué? sí, yo decía, ¿cómo es que le hacen? O sea, porque es una maestría increíble para llegar a esos tonos con ese control. Porque yo de niño tenía una voz pues de soprano, ¿no? Entonces mi voz era muy delgadita, muy agudita, pues nada que ver con un tenor. Yo decía, ojalá que cuando crezca pueda cantar así. Echabas unas gárgaras de clavos para ingresar la voz. Y ahí te empezó a llamar la atención Sí, la ahí me música. empezó a llamar. Y ya después me metieron pues a clases más formales. Yo creo que te acordarás, hubo aquí una escuela de música con un compositor que es de aquí, se apellida Núñez, Sí, cómo un no. pianista. Él Sí. hizo una asociación civil, es un recuerdo muy vago que tengo, pero hizo una asociación civil, hizo una escuela de iniciación artística o algo así, Así no es. recuerdo muy bien el Así nombre. es. Y a mí me metieron en esa escuela, a la primera generación que hubo, y me metieron a clases de canto, de solfeo, de piano, y desde ahí ya empecé como a tomar más formalmente clases, ¿no? Y me acuerdo que trajeron una vez a una soprano que me dio por primera vez en mi vida una clase magistral. Yo tenía como 9 años, 9 años. Se llama Mónica Priux. ¿Cómo no? Y Recuerdo muy bien. esa señora, pues me vio cualidades y ella me dijo, pues si quieres seguir cantando, canta, te va a cambiar la voz, entonces métete a piano, a otra cosa para que mientras está la muda de voz, tú te entretengas ahí. Y pues me enseñé a tocar el piano con alguien que también han de recordar, con el maestro Saúl Heredia, Y de cómo aquí de no. La Piedad. Pues bueno, precisamente luego Saúl fue precursor de esa escuela del maestro Núñez. Así es. Fue hasta director, Ujú. porque anduvo rondando la escuela en varios Sí. lados. Siendo Berta Mares directora de cultura, la alojó ahí en Hidalgo un Así es. tiempo. Y luego se cambió hacia allá donde fue Searte hace Hace meses. muchos años. Creo Sí. que ahí se acabó. Sí, ahí se acabó. Creo que ahí se acabó la escuela de dirección artística del profesor Núñez y del maestro Núñez. Y anduvo pues ahí. Y pues Saúl durante mucho tiempo la impulsó. ¿Y sí te enseñó bien, Saúl? Sí, la verdad ¿Sí? es que sí, porque cuando ya me aceptaron en el conservatorio, pues algo sabía. Obviamente ya es un nivel de exigencia mucho más alto, ¿no? ¿Qué Pero te dijeron? sí. Pero la pasas. Estás inscrito. Sí. Sí, la verdad es que sí. Y a ver, pero empiezas y lógicamente vas creciendo. Pero antes de tomar la decisión de decir,
pues voy a ir realmente a estudiar como carrera la música. Tu familia lógicamente te seguía impulsando, Sí. pero tú decías, bueno, pues yo quiero seguirle en la música, pero no te asaltaban dudas porque de repente los papás en las cuestiones del arte como que, ay, 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 Sí. ay, ay, y si no la pegas y el arte tiene muchos recovecos, Sí. no te asaltaban dudas en tu familia, siempre decía, tú métele, pues qué. La verdad es que sí, y pues, durante mucho tiempo, sobre todo cuando ya te vas a ir a estudiar, estás en esa encrucijada entre qué vas a estudiar, a qué te vas a dedicar, hacia qué rumbo quieres guiar tu vida. Me asaltaron muchas veces las dudas porque yo estaba entre estudiar música y estudiar medicina. Dos cosas muy Muy diferentes. diferentes. Que Bueno, pero exigentes las dos. sí, la verdad. Y todavía me sigue apasionando. Ojalá tuviera más vidas para estudiar medicina. Este, y me aventé, dije, bueno, vamos a ver. Y me aventé porque mi papá me dijo, mira, si no te aceptan, pues despegado estaba y te dedicas a lo que tú quieras. Pero también debes tú quitarte como que esa espinita. Porque me decían es que para entrar a los conservatorios hacen pues es un filtro muy grande y gracias a Dios se logró entrar al Conservatorio de las Rosas la primera vez, ahí estuve, porque la carrera es larga. Entonces la primera parte la estudié ahí en Las Rosas con la maestra Lupita, una mezzosoprano de la Ciudad de México, que tuve ahí, y un tenor que se llama José Luis Eleazar Robles. Ahí tuve esos dos maestros. Y pues la verdad fue para mí más como un golpe de suerte porque me aventé. Dije, pues vamos a ver. Esas veces que tú dices en la vida, a ver si se da. No quiero decir esa expresión, tú ya te la sabes. Sí, sí, pues, aquí Pero se lo podemos decir. total, vamos a darle. Ingesu, así, ¿no? Y ya me Sí. aventé, la verdad. ¿Y cómo es el proceso? A ver, platícanos un poquito ahorita que dices la carrera es larga. Ujú. ¿Cómo es un proceso? O sea, primero eres que pianista y luego concertista y luego, o Ah, ok, sea, sí, sí, ¿cómo sí. son los niveles? Fíjate, la carrera de música por lo regular se empieza muy chico, sobre todo si vas a ser instrumentista. Si tú vas a querer tocar el piano, el violín, el cello, la guitarra, tienes que comenzar muy joven, pero en la carrera formal. Entonces el Conservatorio de las Rosas tiene un sistema que tiene su propia escuela, desde el kinder hasta la secundaria, y en la prepa se le llama bachillerato en música. Ok. Te dan las materias comunes del tronco Como si común. fuera tronco común. Exactamente. Y te dan las de música. Entonces yo entré al bachillerato en música, pero solo al de música, porque yo ya había acabado el bachillerato. Porque en canto tienes que empezar después de que ya te cambia la voz, 18, 19 años, ¿no? Pero todos mis compañeros que iban en piano, que iban en cualquier otro instrumento, ellos tenían 15 años, 14, porque tenían que iniciar así de jóvenes. Incluso hay quienes inician mucho más chicos, ¿no? Ya en la carrera formal. Cuando ya me voy a la Ciudad de México, y eso es a lo que voy, yo entré en Las Rosas al propedéutico, que es como el primer filtro. Para los que no saben, de las Rosas en Morelia, Es en Morelia, sí. en Morelia. A ver, y es el primer filtro. Ese es el primer filtro. Ya que pasas las materias y te ven aptitudes, entonces entras al bachillerato en música. Entro yo al bachillerato en música, que ahora se le nombra técnico profesional. Terminas y haces un examen público abierto, tú escoges el repertorio y es un concierto que haces, ¿no? Entonces yo hice ese concierto junto con otro tenor, los dos pasamos y nos dan el pase a licenciatura, así es en Las Rosas. Y cuando nos vamos a la Ciudad de México, me dice mi amigo, oye, pues nos dicen que allá pues la competencia está buena nos va a hacer crecer, nos va a hacer crecer. ¿Cómo ves si vamos a probar suerte? Y le dije, pues vámonos. Y fuimos a dos escuelas, una que está en un pueblito muy bonito en Pachuca, Real del Monte. Ahí hay una escuela de música y fuimos, nos aceptaron, pero nos quedó la espinita y metimos los papeles a la Ciudad de México, allá al Conservatorio Nacional. Hicimos el examen y también nos aceptaron. Ahí es técnico profesional, profesional asociado y luego la licenciatura. Son esos 3 niveles. Y ya ahí estuve yo estudiando canto con el maestro Arturo Nieto Olmedo, que si por ahí me ve, pues un saludo. Y nos seguimos de repente todavía preparando, porque esto de la música es de siempre estar ahí activo.
y ahorita estoy tomando clases. Tomé clases un tiempo con un tenor español que se llama Guillermo Armada y actualmente pues ando ahí con un tenor mexicano tomando todavía clases. No va a ser como homónimo Javier Camarena, que luego me Ojalá, ojalá. confunden con mi tocayo, saludos. A él también lo confunden, pero a decir, no, no me confundan con él, yo sí canto. Vino Irapuato antier, o no sé qué Sí, día. estuvo por Ajá, acá, sí. tocayo. A ver, fíjate que un término que acabas de decir, Ujú, técnico en música, ujú. y luego técnico asociado, Profesional asociado. o sea, profesional, ¿y eso qué es? ¿Qué? Así le nombraron no sé, a los 3 niveles, así le nombraron. Entonces, si tú acabas ahí, sales como profesional asociado. Pero se me No hace sé el por nombre qué. como medio raro, ¿no? Así se quedó cuando yo me ¿Asociado de fui. quién? O a lo mejor para desarrollar proyectos. ¿O qué? Ahora no sé si ya haya cambiado, porque han ido cambiando la metodología de evaluación y sobre todo los programas académicos. No sé si ya haya cambiado y ahora sea diferente, ¿no? Y entonces, ¿qué decides? Dicen, pues sí, sí, están aceptados en Real del Monte, están aceptados en la Ciudad de México y luego. Pues decidimos la Ciudad de México por la competencia. Y muchos de mis compañeros de que estaban en Morelia, porque yo me junté siempre con gente más grande que yo allá en Morelia, hicimos varias óperas ahí dentro del festival y yo era el más chico. A mí me escogieron yo debuté en la ópera a los 19 años, siendo el más chiquillo de todos, en un papel chiquito en la flauta mágica de Mozart. Y ellos ya estaban más grandes, e incluso unos ya iban en licenciatura, y algunos se fueron a la UNAM y al conservatorio allá en México. Y dije, bueno, pues yo ya conozco a estos, y me fui, y todavía ahí en México me siguieron llamando para hacer otros proyectos allá, de ópera. Muy padres. ¿Cuántos años? Uy, mira, aquí en Las Rosas fueron 4 y allá en México fueron 6. 10 años. Ajá. Y Eh, me aventé 10 años yo viviendo en México porque después me metí a estudiar Derecho. Todavía. ¿Andabas chueco? Sí, me metí a estudiar Derecho y acabo de sacar una maestría ahí Pero, también. a ver, ¿por qué derecho? ¿Qué dijiste? Hijo, a mí se me hace que esto de la música está muy largo y no veo brillar Sí. el billetito. Pues O fíjate ¿por que qué, era por qué esa dualidad? era por tener un plan B. Esa fue la primera razón. Y la segunda razón fue porque gracias a Dios, en mi casa materna, en la del profesor Mercado, muchos de mis tíos han estudiado varias cosas Ujú. y son como muy de estudiar y muy académicos. Y dije, bueno, y como hay una tradición de derecho en mi familia, ha habido muchos magistrados, además de el magistrado Mercado de aquí, de la jeringa que le dicen aquí. Que por cierto, estamos esperando, sí me mandó un recado, Ah, muy bien, muy bien. que luego me llamaba, pero no me ha contactado. Esperamos tenerlo aquí, porque voy a preguntar de eso. Así lo conocíamos todos, Sí, así lo de conocen. rapaces, éramos rapaces, así lo conocíamos como la jeringa, el señor magistrado. Sí, Y entonces, ¿qué dijiste? Plan B, pero pues también tradición. así es. Y me llamaba mucho la atención. Siempre me ha gustado mucho el derecho. Siempre, siempre. Y le seguí, acabo de sacar una maestría, pero ya por puro gusto, porque la verdad ya el plan B, ahorita lo tengo en stand-by, gracias a Dios, la música me ha dado más de lo que pensé y espero que gracias a Dios así siga. Y nunca te llamó así diciendo, bueno, híjole, qué largo está dedicarse a la música en serio, a lo clásico. Nunca te dio así por decir, pues ya que tengo las bases, ya que sé cantar, sé modular, soy afinado, tengo escuela. Chin Marín, deja ver si le entro a la comercial. Fíjate que sí hubo un momento en el que quise hacerlo. El, el meollo del asunto es que cuando ya tienes un entrenamiento vocal para el bel canto y para la ópera, es muy difícil Popularizar de... popularizarte porque tu voz siempre suena algo operística, pues. Aunque le quieras cambiar y al pop, siempre suena algo operístico. Sí, Entonces pues yo el comencé, timbre tiene que su ajá, distintivo, ¿verdad? porque yo de joven yo comencé cantaba canciones de Luis Miguel, de David Bisbal, de Cristian Castro. Yo tenía una voz así muy ligerita y por eso me quise dedicar a la música, pero cuando conocí a fondo la ópera, pues ya, vámonos por aquí. Me encantó.
¿Y cuál cantabas de Luis Miguel, por ejemplo, lo que te más te Cuando gustaba? estaba chavito, me gustaba un disco donde sacó puros boleros, me acuerdo. Ah, pues fueron de los Y, y me gustaba Romance mucho uno, Romance ese. 2, Voy a fueron apagar la de... luz. Había una versión de Mía muy bonita que tenía él. También esa de Armando Manzanero. Cositas así me gustaban desde muy chico. Y me gustaba mucho cantar pues, las más populares que Cuando calienta el sol y esas canciones. Y sonabas a ópera. Cuando estaba chavito, ¿no? Pero Pero si ya ahora después, quiero, no, hombre. a ver, cántate. O volviendo a mi tocayo, me encantan las de Cricri. Me encanta, les voy a decir algo, si usted no conoce a mi tocayo Javier Camarena, le voy a dar un disco muy accesible para que es las de Cricri, todas las de Cricri que grabó él, maravilloso. Sí, Sí, y yo creo que es un producto no nada más de iniciación para los niños, sino es ujú, un gran producto de calidad porque sí, cantarlo, este, con esa tesitura y además lo hizo cómico, ¿eh? sí. Lo hizo cómico. Si usted no ha visto un concierto de mi homónimo, mi querido tocayo Javier Camarena Tenor, busque en YouTube. Ahí viene el concierto en vivo de Cricri y es bien divertido el de Cricri en vivo, Sí, ¿no? él es un tenorazo. Pues por Pero, algo está donde está. sí, La verdad tiene una sí. calidad increíble. Sí, pues ya, creo que llegar a los niveles de maestría. Bueno, pues tú eres todavía joven, ¿no? Aunque él también es joven, pero tú todavía más. Pues creo que la vida va dando oportunidades y además va dando también corazonadas, ¿no? A Sí, veces puede cambiar mucho. Y aquí, pues la piedad te ha respondido, te has podido desenvolver sí, la en verdad es eso, que sí. porque de repente, aunque las ciudades sean grandes, se dificulta Sí, transmitir el arte, vivir de él con dignidad. Pero creo que aquí, como dice un maravilloso amigo, mi querido amigo del camión amarillo, cuando los astros se alineen, a veces que nos dicen, ¿cuándo vamos a ver? Cuando ujú. los astros se alineen, creo que aquí los astros se han alineado para Octavio Ramírez Sí, la verdad Mercado, es que ¿no? sí. Fíjate que yo me vine con la pandemia como si me hubieran cambiado la vida. Y yo creo que a muchos de mis compañeros que se dedicaban a lo mismo les cambió la vida, ¿no? Nos quedamos todos sin trabajo. Y entonces yo me vine en la pandemia, pues, justamente al negocio de mis papás, pues a la botica. Les dije, váyanse a su casa a encerrarse porque dicen que esto le pega muy feo a la gente grande. Yo aquí me encargo. Y yo me encargo un rato, sí. A eso me vine. Y de repente Dios te va abriendo los caminos. Y dije, bueno, pues si me tengo que dedicar a lo que se dedicó mi abuelo, con mucho gusto lo hago, ¿no? A ver, fíjate que eso es bien interesante. ¿Y ya le habías entrado a Ya, lo ya. boticario también desde Sí, niño? desde A niño ver, me la sé. ¿qué te enseñó? ¿Qué fue lo primero de las recetas que te enseñó? Mira, mi abuelo era bien Porque exigente. ahí, déjeme decirle algo, en la antigua botica del refugio, era como el pollito en papelería y comercio, Ándale. algo que usted quería comprar algo en el pollito, sí, que polvos mágicos y demás, Ujú, y en el pollito lo sabía. Y acá en la antigua botica del refugio del profesor Mercado, también había remedios pa' todo. para todo. Sí. ¿Cuál fue el primer remedio que te enseñó tu abuelo? Lo primero que nos enseñaba no era un remedio en específico, sino a mezclar bien las sustancias. Haz de cuenta, él estaba haciendo alguna preparación y te hablaba, mira, ven. Y te decía, mira, aquí están, de este lado vas a poner las sustancias que no has usado. Ya que te habías lavado la mano, te habías puesto bata, te habías desinfectado todo y los guantes, ¿no? Aquí van esto. Ya sabes, aquí está cuánto tienes que pesar de cada una. Las vas a ir poniendo en el mortero y vas a iniciar cuando sea un ácido, por ejemplo el ácido salicílico, o sea, que es una sustancia Como la aspirina, más o menos. granulosa, ese lo vas a poner primero. Y ya lo vas a empezar a menear. Ya que esté bien finito, entonces empiezas con el vehículo. ¿Qué es el vehículo? Vaselina, Sí, la la sustancia sustancia que va a llevar. para que Ajá, pueda usarse. exactamente. Y luego ya te iba diciendo, mira, ¿ves cómo están los gránulos, cómo están las burbujas? En tal momento que ya no estén, ahí ya está bien la mezcla y puedes empezar con otro y otro y otro, ¿no? Otra sustancia.
era muy exigente en ese sentido, hasta el punto de que si no lo hacías bien, te hacía repetirlo. Pero enojado, pues, ¿no? Porque él nos decía, es que nosotros no estamos jugando con algo más valioso que la vida de la gente. Entonces Qué tienes que poner interesante. mucha atención en cada paso que haces. Era muy exigente. Yo llevo de él recuerdos bellísimos, pero eso era exigentísimo. ¿Alguna vez te contó por qué se dedicó a eso? Sí, y es porque mi bisabuelo, Francisco Mercado Sapien, También fue boticario. él también fue, él estudió farmacia en Morelia. Y él llegó aquí de Morelia y la botica se la traspasaron a mi abuelo cuando él llega aquí a La Piedad. Era de un señor que la acaba de abrir, no recuerdo el nombre ahorita, una disculpa. Y se la dan a mi abuelo, a mi bisabuelo, y comienza él. Después, el menor de todos los hermanos fue el único que quiso dedicarse a eso, que fue mi abuelo Héctor. Los demás decían, no. Así es. Y estudió lo mismo, estudió farmacia en Morelia. Regresa y se dedicó a lo que su padre se dedicó. Y luego mi mamá, también ella estudió lo mismo en Morelia y así. Pero fíjate qué interesante, porque todo era con un proceso, vamos a decir, manual, Sí, pero tenían sus bases sí, científicas, o claro, sea, claro, claro. lógicamente a lo mejor sí había algunos empíricos, Ujú, pero aquí ahorita que me dices, pues también mi mamá estudió, ujú. eh, creo que el decir jugamos con no vamos a jugar con lo más valioso que es la vida del ser humano, Ujú. también había una gran misión ahí, Sí, ¿no? claro. Durante muchos años, no hubo un establecimiento más prestigiado, más seguro Sí, la verdad es para que la sí. salud de la región, ¿eh? Sí, sí, sí. De la región y a veces hasta de muchas personas allá de muy lejos. Ujú. Yo recuerdo que venía gente de Tierra Caliente. Sí, y hasta Estados Unidos. Sí, pues ya Todavía, cuando ya mucha cuando se gente había ido. se empezaron a ir, pues imagínate, ahora sí que no solo la seriedad del cuidado, sino realmente las fórmulas efectivas que se Así es. usaban. La botica ha ido a menos en el país, aquí en México, pero en España hay una gran tradición, por ejemplo, Sí, y sí, allá sí. siguen. Y diste en un punto muy importante, nosotros aquí se ha cuidado tanto la calidad y el conocimiento, que los médicos pues siguen todavía creyendo en la calidad que tenemos, y a veces hay medicamentos que no existen propiamente en el mercado en ciertas dosis, o un remedio que ellos saben, obviamente científico, una fórmula que ellos quieren mandar a hacer, y la mandan a hacer con nosotros todavía. Sí. Además, yo ahí compro unas cremitas y unos aceites de almendra, Oh, sí, 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 sí. para mezclarlos. Sí. Receta de la antigua botica Refugio de Gas. ¿Por qué cree que la piel, mire, ya me veo viejano, pero oiga, tengo 170 años. Algo se me debe notar. Pero esas cremitas de mezcla siempre las sigo usando. Así es, sí. Bueno, y volvamos a la cuestión de la música y de la botica. Y te vienes y dices, papás, mamá, papá, a la casa, porque yo Ujú. ¿Qué sucede en esa experiencia de pandemia ahí en la botica? Ya estando tú solito, o te quedaste con el personal también. Estaba el personal que se hizo como un manual en donde nos íbamos cada quien en cierto horario y así, ¿no? Y me quedé también con mi hermano también se vino. Ahí estuvimos los dos un rato. Y hubo algunos momentos oiga, ¿y qué nos pueden dar ustedes aquí para la pandemia? ¿Hubo algunas recetas que se hicieron y que ayudaron a la gente? ¿O dijeron, sabes qué? No hay que entrarle porque está desconocida esta Sí, enfermedad? pues mira, mi abuelo siempre nos enseñó que era mejor seguir a la ciencia, la verdad. Y nosotros dijimos, mire, pues podemos, como marcan los médicos en lo que daban, era solamente para los síntomas, que el paracetamol, el ibuprofeno y ciertas cosas para los síntomas, porque no había en realidad un medicamento propiamente para esa enfermedad. Y ha sido muy difícil crear medicamentos para los virus, porque luego suelen ser muy tóxicos para el ser humano. Entonces nosotros dijimos, ¿sabes qué?
lo que los médicos nos digan que les van a dar a sus pacientes, eso les vamos a dar. Y hasta ahí, porque es difícil jugarle al conocedor en un problema tan grande que fue para el mundo, ¿no? Entonces nosotros nos mantuvimos a lo que los estatutos mundiales decían, el manejo mundial, ¿no? Del COVID. Así fue. Y la pandemia se fue yendo. Y en la mente de Octavio, que decía, me voy a regresar a México, Sí. no me voy a regresar, le sigo en la botiqueada, pongo mi despacho. ¿Qué pensabas? La verdad, yo quería regresarme a México. Yo me vine, además de que fue por la pandemia, me vine a casar. Yo me casé en plena pandemia, pero ya lo teníamos planeado desde hace 1 año y medio. Nos alcanzamos a casar y cerraron a la semana todas las fiestas. Y Tú yo tenía- alcanzaste a hacer la tuya. Alcancé a hacer la mía y con bien poquita gente, ¿no? Había muchas restricciones y cubrebocas y así. Y entonces yo le había dicho a mi esposa que me iba a regresar a México y que se fuera conmigo. Y estábamos en ese entre que sí, entre que no. Y de repente pasó algo muy curioso. A lo mejor no me vas a creer, pero todos los trabajos que he tenido desde que soy chico siempre me han caído. Gracias a Dios. Es una bendición que he tenido muy grande. Y por azares del destino me invitan a formar parte de Coro Voz por la Paz, la doctora Natalia, que estoy agradecidísimo con ella. Y aquí estoy todavía. ¿Y Aquí sigo. cómo se dio? O sea, el proyecto se iba a formar, Ujú. y o ya estaba formado, ya estaban iniciados. ¿Cómo se dio? Porque, bueno, pues es un proyecto que ha crecido Muchísimo, sí. muchísimo, ¿no? Mira, yo tengo entendido la historia que nos han contado y que es la historia del Coro Voces por la Paz. Ya lo habían iniciado, ya había unos maestros que habían iniciado. Y los maestros que estaban en ese momento, los de piano, que llevaban ahí ya unos años, tenían pensado irse a España a estudiar un posgrado en música. Y entonces yo me encontré a la doctora Natalia, si no mal recuerdo, porque cuando yo estaba aquí dije, bueno, hay que hacer algo por la cultura en La Piedad. Y con varios colegas y amigos del gremio aquí hicimos una cosa que se llamó el Observatorio Cultural de La Piedad. Logramos firmar ahí un convenio con el gobierno municipal y estuvo muy bonito. Y en una de esas reuniones, la doctora Natalia me invita a la UNIVA como representante del observatorio y ahí me dice, oye, pues si ya estás aquí, vente para acá. Ella tenía una visión hasta ese momento muy ambiciosa de hacer crecer el coro. Y pues como bien has dicho, es un coro, no sé si sepa la gente de aquí, pero es un coro que ahorita tiene 1240 voces. Yo creo que debe ser uno de los coros más grandes del país, la verdad. Y ahí tengo la dicha de formar parte de ese coro, de formar parte pues de los muchachos, de la vida de los chicos y de tener un equipazo, la verdad, ahí en Univa y con todos los que son de las escuelas que participan. A ver, ¿cómo funciona? Porque eso es muy interesante que La Piedad sepa cómo funciona, Ujú. cómo se elige, cómo se incorporan, está abierta la nomenclatura. ¿Cómo funciona, Octavio? Mira, el coro Voces por la Paz, antes, el objetivo, vamos a partir de eso, el objetivo era incidir en la vida de los Sacarlos chicos. de andar pensando en Exactamente. las cuestiones delincuenciales. Así es, a través de la música, así. Y con un manejo integral en nutrición y en psicología. Y entonces la doctora Natalia pensó muy bien en, a ver, yo quiero hacer crecer esto, pues vamos a invitar a más escuelas. Y ella le tiene un cariño enorme a la secundaria número 20 porque sus papás fueron maestros de Sí. esa escuela. Entonces muy atinadamente, yo me imagino, Lo yo no hablamos estuve en ahí. el programa hace unas semanas que salió con ella. Ajá, Y además donde yo le decía, mi profe Salinas, así es. porque yo le decía a ella que ahí en el que antes no era la 20, era Secati. Antes era En el Secati, así es. Secatis, yo estudiaba, es que estudiaba, nomás, andaba yo ahí en conservación de alimentos Sí. y me metía luego que a carpintería y ahí conocí a su mamá y al profe Salinas porque
ahí estaban también ellos de maestros. Así es. En Cecati porque eran cuestiones técnicas industriales Ujú. y ahora continúa, sí, hay ese Así es. cariño por la 20 Así es. y fue de las primeras escuelas que se invitó a sumarse. Ajá, entonces se invita a que se sume para que sea ya muy grande el coro y ahí se le da toda la escuela coro, a toda la escuela, el turno matutino y el vespertino. Y lo han recibido muy bien los chicos y a mí me da un gustazo que sí les guste, la verdad. Y vamos a decir, se les da coro, Ujú. pero tiene que tener un requisito. Va unido a decir, bueno, pues sí, vas a venir a tus clases de coro, pero también las otras materias tienen que estar atentos o se desarrolla la habilidad porque se ha llegado a la conclusión de que no todas las materias son para todos. Mira, algo maravilloso y acabas de abrir una ventana increíble. Hay una teoría que se llama la teoría de las inteligencias múltiples. Así es, la inteligencia musical. Y la inteligencia musical es una de ellas. Lo grandioso de la música es que tiene la particularidad de que si estudias música, aunque no estudies notas, si estudias en un coro y te pones a cantar con tus amigos, eso genera una revolución en tu cerebro. Y nosotros hemos sido testigos de cómo casos de niños muy violentos, de niños muy distraídos, de niños con calificaciones bajas, comienzan a tener un cambio en su actitud, en su manera de ver la vida, empiezan a esforzarse un poco más, su cerebro es más listo para recibir ciertos conocimientos. Entonces la música tiene la particularidad de potenciar a las otras 6 inteligencias. Y eso es maravilloso, la verdad. Yo lo he visto, me acuerdo que cuando estaba yo, el primer caso que vi en mi vida fue de un niño en la Ciudad de México. Yo estuve colaborando en una institución judía que se llama Yeshiva Keter Torah de Camachalco. Y ahí fui maestro de música. Y había un niño que tenía notas muy bajas en matemáticas y en español. Y su papá lo metió a piano conmigo y me dijo, es que leí que la música les ayuda a desarrollarse mentalmente. Pues te lo dejo. Pues el niño, al cabo de un año que estuvo conmigo, su papá me enseñó las notas y me dijo, mire, desde los primeros 3 meses que vino a clase con usted, él comenzó a tener un desarrollo en su escuela mucho más padre, mucho más bonito. Entonces, ese es uno de los casos que más me impactó. Y ahora que ya soy parte del Coro Voces por la Paz, he visto muchísimos casos así. Fíjate qué maravilloso, porque aparte de las otras inteligencias que puede potenciar la música, pues también es sanadora, liberadora. Así es. Entonces quizá, bueno, pues tan es así que existe la musicoterapia, ¿no? Exactamente. Como herramienta curativa y sanadora. Y a veces hay personas que no pueden superar, sanar heridas, inclusive cuestiones patológicas o somáticas. La música, qué maravillas hace. La verdad sí. Y por eso es tan increíble que haya lugares donde pues, no se apoye la música. ni Sí, la que se cultura. siga viendo la cultura de manera despectiva, ¿no? Así Como, es. pues ¿para qué sirve? No, No, si supieran. no. A veces en las cuestiones gubernamentales sí es preocupante que en presupuesto a veces tienen para los trabajos artísticos, los artistas andan batallando y bueno, y esto me da pie, ya casi estamos finalizando el programa. Esto me da pie ahorita que hablamos que ni presupuestos hay a veces. Después de músico, después de esas vivencias, de tu experiencia en la cuestión de boticario, abogado, a lo mejor por ahí va a venir. ¿Qué fregado usted dio por entrarle a la política? Fíjate que siempre, mi familia tenía una vena política siempre muy activa, ¿no? Desde muy chicos. Pues nos decían ahí que éramos muy revolucionarios, por decirlo de una manera muy bonita. Entonces, Vanguardista. exactamente. Entonces siempre yo escuché desde muy niño
todas las pláticas los domingos eran de cómo arreglar el país, ¿no? Todos mis tíos, también mi papá en su casa y así. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar Derecho, yo dije, oye, esto se compagina con mi carrera también de músico, porque se pueden buscar mejores oportunidades laborales para mis colegas, que haya legislación al respecto de sus derechos laborales, que todavía falta mucho en ese sentido, que haya mejores presupuestos y así. Entonces me dio por buscar ese lado, porque creo que la política, aunque está muy mal vista por mucha gente, para mí significa el servir a mis semejantes, servir a los demás, con los talentos que uno tiene. Y si uno los encamina bien, le puede cambiar la vida a la gente de manera más inmediata. Eso tiene la política y los gobiernos, que tienen esa posibilidad de cambiarle la vida a la gente de manera mucho más rápida. Por eso dije, por aquí puedo hacer esto porque tengo ganas de que pues, todos vivamos mejor, de que mis colegas tengan mejores oportunidades y así. Y seguimos ahí, seguimos soñando y seguimos queriendo cambiar el mundo. A ver, déjame preguntarte algo. Pero en estos tiempos en donde está tan devaluada, tan mal representada, tan abusada, tan desprestigiada, y pues hasta ahí me quedo, porque si no voy a tener 5,000 adjetivos. Sí. La política, ¿crees que se puede, Octavio? Claro que sí se puede, claro que sí. Mientras haya vida hay esperanza, dice un dicho muy bien dicho. Y depende de uno. A lo mejor el camino se vuelve más largo cuando quieres ver a la política de una manera honesta y de una manera correcta. Porque aquellos que luego la ven como un negocio o la ven como un pago de favores, a lo mejor el camino se les vuelve más rápido. Pero yo soy de la idea de que no es nada más llegar, sino por qué llegas. Si tú llegas con los principios chuecos, obviamente se te van a enchuecar más llegando y por lo último que vas a ver es por tu gente. Entonces, aunque el camino sea más largo y se haga más sinuoso, siempre hay manera de hacer las cosas bien y de hacer que la gente viva mejor, que tengamos mejores oportunidades. Y la música y la cultura es un parteaguas maravilloso para que eso suceda. La verdad, México es todavía un, vamos a decirle, paraíso para poder hacer muchas cosas de manera cultural. No, maravilloso. Y tan grande es México que ni los políticos hijos se lo han se lo acabado. han acabado. Así Nos es. tienen jodidos, perdóneme, los malos políticos. Los malos, Los sí, malos porque políticos nos tienen jodidos, discúlpenme la palabra, pero es la verdad. Pero es tan grande México que no se lo han podido acabar. Aquí estamos echándole con muchas dificultades, echándole para adelante los que hacemos una cosa u otra. Pero pues es muy grande México. ¿Cuál sería la solución para tener una mejor sociedad? ¿Y cuál sería la solución para que como mexicanos tuviéramos mejores políticos y mejores gobernantes? yo creo que para hacer mejor sociedad es muy importante que todos nos veamos como lo que somos. Hay un pensamiento hermoso en las culturas mesoamericanas. En su saludo se decían, yo me veo en ti, yo soy tú. Ubuntu. Exactamente. Entonces, vernos como ese reflejo de la persona, lo que yo haga te repercute a ti, lo que tú haces a mí. Entonces vamos en colectivo viendo cómo podemos hacer, cómo sí podemos ser mejores. Eso creo que yo sería el primer paso para hacer mejor sociedad. Ve a los demás como lo que son, nuestros semejantes, nuestros hermanos. Y la segunda cosa radica mucho en la educación, y para eso está la cultura. Y la cultura es un abanico enorme, ¿no?, de cosas, pero en ese sentido yo apelaría al arte. El arte tiene un poder transformador, no solamente de poner el dedo en la llaga cuando hay que ponerlo en el sentido de visibilizar lo que está mal, sino también tiene un poder transformador en el sentido de que hace sensible a la gente. Y al ser sensible, te duelen las cosas del otro. Y si te duelen las cosas del otro, pues obviamente vas a ver por él.
Porque si en este país sigue habiendo pobres, es también nuestra responsabilidad. A lo mejor muchos pueden decir, ay, es que no le echan ganas a la vida. Bueno, ya hay muchos estudios que dicen que no es nada más échale ganas. Hay todo un conjunto de cosas, ¿no? Entonces, como mejor sociedad, yo pondría esos dos temas sobre la mesa. Y en tu segunda pregunta era sobre ¿Cómo tener mejores gobernantes, mejores mejores gobernantes. políticos? Eso va de la mano, fíjate. Si a mí me duele lo que le duele al otro, yo no voy a hacer algo que le repercuta. Y te voy a contar una anécdota que a mí desde muy niño me caló profundo. Mi abuelo fue presidente de La Piedad, mi bisabuelo, Francisco Mercado, en tiempos de Lázaro Cárdenas, cuando fue presidente de la República. Y hay una anécdota que dicen que no sé bien cómo llegaban los recursos antes, ¿no? Porque ahorita son transferencias, pero yo me supongo que antes Yo creo llegaban, que les mandaban el billete, ¿no? les mandaban yo creo los cofres o de algún coso. Los arcones Ajá. ahí en mulas o... En mulas, entonces cuenta la historia que le decían a mi abuelo, fíjate desde qué tiempo viene ese tema. Ay, agarre tantito y ya lo demás, pues para lo que hace falta. Y esta frase siempre nos la han dicho a todos desde que somos niños. Mi bisabuelo contestó, robar eso es robarme a mí mismo. Ese dinero es mío también porque es de todos los demás. ¿Ves? Es dinero de los impuestos de todos. ¿Cómo voy a robar? ¿Me estoy robando yo mismo? Y eso cuando a mí me lo cuentan de niño fue como, wow, ¿no? Qué manera de percibir los recursos públicos, ¿no? Que así deberían percibirlos todos. Entonces yo creo que la educación es algo muy importante y podemos comenzar nosotros. Que si me paso el límite de velocidad y me van a poner una multa, bueno, pues múlteme. Cuando las cosas sean correctas, ¿no? Porque también luego hay servidores públicos que se las gastan gacho. Pero comenzar por eso, que no voy a ofrecer algo que no sea debido para que me dejen ir, o no le voy a ofrecer al de la oficina por tanto trámite burocrático que acelere ciertas cosas ahí con una mordidita, o que ese servidor público no lo reciba. Con esas pequeñísimas acciones podemos hacer mucha diferencia. Fíjate qué interesante y bueno, en algún momento podemos ahondar más esto, porque qué complicado está la situación, porque a veces desde la propia familia Sí, claro. se propicia eso, ¿no? Cuando en lugar de decirle a los chicos, pues tienes que cumplir con tus obligaciones de estudiante, tus obligaciones, si ya laboras, tus obligaciones laborales. A veces, tristemente, en las familias se comienza a darles tip para trampear, para mentir, para... no, tú escápate, hombre, al cabo ni te van a ver. Entonces, creo que debemos tener toda una reconstrucción familiar, porque a veces se habla de la situación familiar, que lógicamente yo digo, cada familia está inmersa en la sociedad. Así es. Y los que andan mal también son padres, también son hijos, también son nietos, también son hermanos. O sea, son familia. Así es. Y desafortunadamente también muchas familias han propiciado, no estamos enjuiciando, sus razones tendrán, y esto no quiere decir que lo avalemos, pero sí son de las cosas crudas que tenemos que ver, que no se puede desde la familia taparse un ojo para disque no ver. ¿no? Así es. Tenemos que ver una transformación. Pues Octavio, quiero agradecerte. No, hombre, al contrario. Quiero agradecerte el que te hayas dado tu tiempo para poder estar aquí en esto que todas las voces pretenden, contar la historia, las vidas, y pues nos veremos muy seguido. Primeramente, Dios, que así sea. Muchas gracias. No, hombre, muchas a ti al gracias, contrario, Octavio. y gracias a todos los que nos vieron hasta ahorita. Así es. Gracias por quedarse. Esta ha sido la voz de Octavio Ramírez Mercado en esta emisión más de Todas las Voces. Por favor, denle like, comparta este programa a través de todo lo que usted nos ve, por cualquiera de nuestra multiplataforma. Le recuerdo mucho, siga
la señal de Videa Radio. Es más, si usted tiene Alexa, si usted ya es de los clientes de Alexa, pídasela. Ya ve que Alexa a veces se pone terca. Insístale, Alexa, ponme Videa Radio. Y póngase la música maravillosa, música muy buena para que usted disfrute sus labores de casa, sus labores en su trabajo. Y yo quiero decirle algo. Para mí siempre es un privilegio el poder entrar a sus hogares, a sus dispositivos. Y quédese con nosotros siempre en esta señal, en este esfuerzo ya encaminado hacia los 23 años de Videa Televisión, ahora Videa Más Media. Nuevamente, gracias, Octavio. Gracias a usted. Y esto es Todas las Voces. Yo soy Javier Camarena. Hasta la próxima. Videa Más Media presentó Todas las Voces con Javier Camarena.